A continuación les expondremos el sistema de endomembrana por Tania Cancino, Samuel Bautista y Adrián García. El sistema de endomembranas es un conjunto de membranas internas de la célula eucariota, cuyos componentes se relacionan entre sí gracias a vesículas que transportan moléculas al interior de la célula. Este sistema está compuesto por membrana nuclear, retículo endoplasmático, complejo de Golgi, vesículas y vacuolas. Retículo endoplasmático es una red de túbulos y cisternas. Estos van desde la membrana hasta el citoplasma. Se identifica como el lugar donde se sintetizan las proteínas. Este está dividido en dos partes, en el retículo endoplasmático rugoso, el RER, y el retículo endoplasmático liso, el REL. Retículo endoplasmático rugoso tiene ribosomas adheridos en sus membranas. Está formado por sacos y grandes cisternas aplanadas. Su función es la síntesis de las proteínas y la glucosilación de las proteínas sintetizadas. Transporte intracelular. Sustancias provenientes del retículo endoplasmático transportadas por vesículas. Glúcidos complejos sintetizados en el complejo de Golgi para formar pared celular. Estos dependen de las señales de localización y de las proteínas que identifican señales y dirigen el tránsito. Vesículas. Bolsas limitadas por una membrana que se trasladan por el citoplasma hasta fusionarse en el compartimiento receptor. Su movimiento se produce asociado al citoesqueleto. Existen varios tipos de vesículas, como por ejemplo la de transición, periférica, secreciones y lisosomas. Estas últimas contienen enzimas digestivas y funcionan como la instalación de reciclaje de los organelos de una célula animal. Rompen las estructuras viejas e innecesarias para que sus moléculas se puedan reutilizar. Son rodeadas siempre por una membrana simple con enzimas hidrolíticas. Los lisosomas también pueden digerir partículas extrañas que ingresan a la célula desde el exterior. En un proceso conocido como fagocitosis, una sección de la membrana plasmática del macrófago se invagina, se pliega hacia adentro para engullir al patógeno. La sección invaginada con el patógeno dentro se desprende de la membrana plasmática para formar una estructura llamada fagosoma. El fagosoma luego se fusiona con un lisosoma y forma un compartimento combinado en el que las enzimas digestivas destruyen al El retículo endoplasmático liso es el que está en la parte izquierda y se diferencia del rugoso ya que no contiene ribosomas. Este mismo está implicado en el metabolismo de los lípidos. El complejo de Golgi está formado por 80 dictiomas, que a su vez se forman sáculos y estos forman las cisternas, unas sobre otras apiladas. La cantidad de cisternas va de 5 a 8 e incluso 60. Cada pila de cisternas consta de 3 regiones. La región cis es la más próxima al retículo endoplasmático. La región medial está en medio de todas las cisternas. Y la región trans es la que está más alejada del retículo endoplasmático, pero más cerca a la membrana. Funciones del aparato de Golgi. La primera función es la distribución de proteínas. Esta comienza cuando las proteínas ingresan al aparato de Golgi y luego son transportadas a través de cisternas para convertirse finalmente en vesículas secretadoras o de almacenamiento. Glicosilación de lípidos y proteínas. Se añaden glúcidos a lípidos para formar glucolípidos y glucoproteínas, que estos pasan del retículo endoplasmático rugoso al aparato de Golgi para finalmente llegar a otro destino. Otras de las funciones del aparato de Golgi es el metabolismo de lípidos y la formación de membranas y lisosomas. Los lisosomas son organismos encargados de la digestión celular. Las proteínas pueden desplazarse entre compartimentos de diferente manera. El destino de las proteínas depende de la secuencia de aminoácidos y la mayoría se realiza en el citosol. Existen 3 tipos de transporte. El primero es el transporte regulado, en el cual las proteínas se desplazan entre el citosol y el núcleo. El segundo es el transporte transmembrana. Este consiste en translocadores proteicos dirigen
las proteínas a través de la membrana desde el citosol. Y por último, el transporte vesicular, cuando intermediarios conducen a las proteínas. La secuencia señal de las proteínas. Las proteínas son conducidas hacia el ER gracias a una secuencia señal formada por aminoácidos hidrofóbicos pequeños. La secuencia señal es guiada hacia la membrana del ER mediante una partícula de reconocimiento de la señal o SRP, que se une a la secuencia señal del ER de la nueva proteína a medida que estaba saliendo del ribosoma. Entonces se reduce la velocidad de síntesis proteica hasta que el complejo SRP ribosoma se une a un receptor del SRP en la membrana del ER. Entonces la SRP es liberada y el ribosoma pasa a un canal de translocación de proteína de la membrana del ER. De esta manera el SRP y el receptor de SRP actúan como marcadores moleculares de emparejamiento, poniendo en contacto los ribosomas que están sintetizando proteínas que contienen la secuencia señal del ER con los canales de translocación disponibles del ER. Además de digerir las proteínas hacia el ER, la secuencia señal también ayuda a abrir el canal de translocación. El canal de translocación de proteína inserta la cadena polipeptídica en la membrana y empieza a transferirla a través de la biocapa lipídica. El péptido señal permanece unido al canal, mientras que el resto de la cadena de la proteína es celebrada en la membrana en forma de un gran lazo. Cuando la proteína ha pasado a través de la membrana, se libera en el lumen del retículo endoplasmático. Tras la separación de la secuencia señal gracias a una marca parapeptidasa situada en la cara luminal de la membrana del ER, el péptido señal libera del canal de translocación hacia la membrana y se degrada rápidamente. Parece que entonces una proteína del lumen del ER actúa como un tapón y cierra el canal inactivo, pero no todas las proteínas que entran en el ER se liberan en su lumen. Algunas permanecen insertadas en la membrana del ER como proteínas transmembranas. Las vacuolas. Las vacuolas son un orgánulo celular que está unido a la membrana. En las células animales sirve para retener productos de desecho. Son pequeñas, como lo podemos ver. En las células vegetales sirven para mantener un balance hídrico, que quiere decir que va a retener agua. Aquí tenemos la vacuola, es toda esta que estoy marcando. Esa es la vacuola. También las proteínas son destinadas a esta misma por medio de secuencias peptídicas en lugar de por señales de carbohidratos.